Salve María, querida audiencia, bienvenidos a este programa católico, Lo inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Hoy vamos a hablar sobre la devoción eucarística, porque el Evangelio del domingo nos habla justamente del pan de los ángeles, nos habla justamente del pan que nos trae la salvación eterna. Ahora hay una conexión muy importante y es la Eucaristía y la devoción mariana. Y vamos también a aprender el por qué es necesario hacer una consagración a Nuestra Señora, una consagración a nuestro Señor Jesucristo en las manos de Nuestra Señora, y vamos a entender muy bien qué significa ese acto de consagración, qué significa el rol de Nuestra Señora como esposa del Espíritu Santo y cómo todo esto se une en la Santa Iglesia y en la Eucaristía. Les hablo el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 120 de Lo inédito sobre los Evangelios podcast. En este episodio de Lo inédito sobre los Evangelios podcast comentamos el Evangelio de esta semana, la Eucaristía, el pan venido del cielo. Y en la sección Espiritualidad ponemos el dedo en la llaga. ¿Por qué María es tan importante en la Eucaristía y por qué nos conviene consagrarnos a Jesús por las manos de María? Salve María entonces a la audiencia, bienvenidos a Lo inédito sobre los Evangelios número 120 y este es el programa también número 100 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovecho también la oportunidad para saludar a nuestra audiencia en Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María de Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, Radio Caballeros de la Virgen, las 24 horas bajo la protección de María y las audiencias que nos siguen en las redes sociales, que nos siguen en YouTube, en Argentina, en el Uruguay, en WhatsApp y en tantos otros lugares donde los heraldos del Evangelio ejercen su apostolado. El día de hoy estamos con el hermano Pablo Vela y el doctor Saúl Castiblanco. Va a ser un programa que es, como ya les dije, muy centrado en la Eucaristía, muy centrado en María Eucarística y en la necesidad que tenemos de la consagración a Nuestra Señora. Les invito, antes que eso, a visitar la website nativa del programa, loinéditomultimedia.com. Y también, por supuesto, quería presentarles a quienes nos escuchan ya desde hace un tiempo. No va a ser necesario, pero a quienes nos sintonizan ya justamente, en fin, de hace poco tiempo, vale la pena que sepan que nuestros panelistas, que son, como decía el hermano Pablo Vela, el hermano Pablo Vela es de los Heraldos del Evangelio, es misionero en Argentina, dirige diariamente las Buenas Noches a María con los Heraldos del Evangelio de ese país. El doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana. Es también bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Entonces, esto dicho, vamos al Evangelio, que es el Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo habla tanto sobre la Eucaristía y donde va preparando a la gente de Israel para ese momento en que presente el augusto sacramento. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?» Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre.
os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces hemos visto cómo el Evangelio hoy trata sobre la Eucaristía y la vida eterna. Y me gustaría traer ese versículo que es tan bonito y dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice nuestro Señor, ¿no? Como hemos leído. Y entonces, ¿por qué no conversamos un poquito sobre la devoción eucarística y cómo es necesario, cómo está conectada la fe con la Eucaristía y cómo eso nos habla tanto de la vida eterna? ¿Qué tal? Silencio. Es un silencio No, bueno, místico. no. Y aquí sí salen las caras, ¿no? Bueno, No hay no, como esconderse. Cuando era solo sonido, ahí ya nuestros panelistas. no, bueno, vamos. No, en serio. El Evangelio de hoy nos deja enseñanzas muy interesantes en las cuales nuestro Señor Jesucristo quiere reafirmar aquello que Él dijo, ¿no? Al respecto de la Eucaristía. Y nosotros podemos, vamos, tal vez tomar dos parámetros o dos puntos para poder ir profundizando en el Evangelio que la liturgia nos presenta. Porque, ¿cómo alcanzar la vida eterna, no? ¿Y qué es la vida eterna, no? Porque a veces uno tiene una idea del cielo bastante equivocada, ¿no? Piensa que en el cielo somos esos angelitos rechonchitos que pasamos tocando arpa toda la eternidad y que la verdad que a muchos no nos atrae esa idea, ¿no? Pasarnos haciendo nada en el cielo. Como que no tiene mucho significado, ¿no? Ya el Porque tipo humano de ángel que nos dan, ¿no? Es un tipo humano de ángel que, digamos, no, realmente no inspira nada, ¿no? que no es atrayente, ¿no? Y nosotros vemos que la principal alegría del cielo, ¿no? Es la contemplación de Dios, ¿no? El convivir con Dios. O sea, esa es la principal alegría, aparte de todo el convivio con los santos, de toda la acción que se puede hacer en la historia, de toda la intercesión que los santos pueden realizar de las personas que están aquí en la tierra, de esa unión de entre cielo y tierra. Pero lo principal es pues, la visión beatífica, ¿no? Poder contemplar a Dios cara a cara, conocer las cosas en Dios. Y todo eso es algo que es magnífico y que nos atrae, que la teología lleva siglos, ¿no? Intentando profundizar más y que nosotros intentamos utilizar la imaginación y que en la imaginación colocamos convivir con Nuestra Señora, convivir con Dios, estar con San José, en ese lugar en el cual existe la felicidad. Pero también es interesante ver que la Sagrada Eucaristía, cuando nosotros tenemos la alegría de comulgar, Dios está dentro de nosotros. Y que ese convivio que nosotros vamos a tener con Dios en el cielo, en el momento en cual nosotros comulgamos, también empieza a darse ya aquí en esta tierra. Porque el propio Dios no es que está con nosotros, sino que está dentro de nosotros, para desde dentro transformarnos, para desde dentro comunicarnos su gracia, para desde dentro fortalecernos, ¿no? Entonces, la relación que existe entre Eucaristía y vida eterna es extremadamente grande. Y ya solo por ese aspecto que me parece que es bonito nosotros poder traerlo, porque ustedes ven que en el Evangelio de hoy los fariseos empiezan a murmurar, ¿no? No conocemos nosotros de dónde viene este hombre y no es el hijo de José. Y los fariseos quieren rebajar a nuestro Señor Jesucristo. Como dice que ha bajado del humano. cielo, ¿no? Como dice que ha bajado del Claro, cielo, si lo conocemos ya. claro. Y es la actitud del orgulloso que cuando ve a alguien que es mayor que él, empieza a buscar defectos, solo que en nuestro Señor no había defectos. Entonces, lo máximo que podían decir es que es el hijo de José, solo que no sabían quién era San José. En realidad lo estaban elogiando sin querer hacerlo. Pero al tener esa ceguera, ¿no? Al buscar por ese igualitarismo, por esa comparación, querer rebajar a nuestro Señor Jesucristo, ellos dieron oportunidad que nuestro Señor reafirmara esa doctrina
Y nuestro Señor se los dice bien claro, ¿no? Porque son cosas que solo mi Padre da a conocer, o sea, solo es a través de la gracia. Y ellos que estaban conviviendo con nuestro Señor, ellos que tenían la oportunidad de ese convivio con nuestro Señor, pierden todas esas gracias y toda esa oportunidad por no querer ser fieles a la gracia de Dios y abrir los ojos, ¿no? Y la Eucaristía nos invita a hacer algo que en el cielo lo haremos por toda la eternidad y lo cual nuestra mente no tiene capacidad de comprender, pero es de convivir con Dios. Porque en la Eucaristía nosotros convivimos con nuestro Señor Jesucristo. En la Eucaristía nuestro Señor quiso quedarse con nosotros e incluso dentro de nosotros para convivir. Y cuánto bien nos hace poder convivir con nuestro Señor en los días turbulentos que vivimos hoy en día. Creo que otro aspecto que es interesante en el cual la Eucaristía y la vida eterna se relacionan, por esa parte se la dejo al doctor Saúl para no agarrarme solo el micrófono, ¿no? Si no ya la audiencia empieza a darse de baja en el programa. Pero es como la vida eterna se alcanza con combate. ¿Cómo estamos en esta vida de peregrinación? ¿Cómo somos parte de la iglesia militante? Y que después de haber luchado el buen combate con el auxilio de la gracia de Dios, nos espera el convivio en el cielo. Y la mejor arma que nosotros tenemos, más que el rosario, más que 1000 charlas, más que 1000 cosas, es poder convivir con Dios que quiso estar con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Preguntaba la relación entre fe y Eucaristía. Sí. Resulta que Dios ya quiere que seamos humildes en ese acto de fe. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo a Cristo, ¿no? Claro. Pero el acto de fe nos abre para las gracias de las que nos hablaba ahorita don Pablo, ¿cierto? Cuando nosotros creemos, y Dios nos ayuda a creer, ¿con qué? Con los milagros eucarísticos, con las revelaciones de santos, etcétera. Pero al final es un acto de fe. Ahí está Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero cuando nos abrimos a eso, ahí se operan maravillas. ¿Cuáles? El sacramento tiene una fuerza intrínseca, ¿cierto? Cuando nosotros comulgamos en gracia de Dios, tiene una fuerza intrínseca. Pero si a eso le sumamos la fe, y una fe fervorosa, esas riquezas que nos vienen en el sacramento aumentan mucho. Es lo que la decisión entre ex opere operato y ex opere operandi, ¿cierto? Cuando la persona está bien dispuesta para recibir el sacramento, ahí recibe muchas gracias. Ahora, es impresionante lo que apuntaba don Pablo. Dios quiso convivir de una manera íntima con nosotros, ¿cierto? Quiso estar dentro de nosotros y hacer parte no solo de nuestro propio alma, sino de nuestro propio cuerpo. O sea, Él quiere una unión. Ese sacramento nos muestra esa unión que Él quiere con nosotros. Pero ¿qué es lo que obstaculiza esa unión? Nuestro orgullo, nuestros criterios ya fijos que no queremos cambiar, que nos obstaculizan ese acto de fe. Entonces, este sacramento también, además de esa bondad que Dios nos da, es un llamado a nuestra humildad. Oiga, deje sus criterios, ábrase los criterios de la iglesia, ábrase los criterios del catecismo y usted verá qué maravillas se operan en su alma. Porque Dios lo quiere, por eso Él quiere unirse en un plano divino con nosotros en este misterio. Pero sea bien dispuesto, en el momento de la comunión recuerde eso, no lo haga de forma mecánica, reavive el amor eucarístico y verá que empiezan a operarse las maravillas que nos dan las fuerzas necesarias para las luchas de esta vida. Ahora, es una cosa impresionante cómo la liturgia, ¿no? Uno va observando en estas últimas 3 semanas, es esta parte del Evangelio de San Juan, el capítulo 6, que está todo dedicado, ¿no?, a la Sagrada Eucaristía, cómo nuestro Señor va de a poquito, levantando el velo, ¿no?, sobre lo que es la Eucaristía. Y acá ya va llegando al punto, ¿no?, donde se torna todo muy claro, ¿no? Y dice, vuestros padres, en el Evangelio de hoy concretamente, vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Y alguien diría, bueno, nuestro Señor entonces lo va a dejar así medio enigmático. No, inmediatamente la siguiente línea va directo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿No? O sea, prácticamente no está a un punto de decir quien no come mi sangre, quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Pero todavía está en eso, ¿no? Está cada vez creciendo más, ¿no? Y aquí nos dice entonces, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, ¿no? Ahora, qué alegría, porque toda esta gente, ¿no? Son casi 5.000 años, ¿no?, anteriores a nuestro Señor. Todos estaban esperando el Mesías, nadie sabía que esto iba a existir y nosotros como católicos los domingos podemos ir todos los días, 2 veces por día inclusive si queremos, podemos asistir a la misa
y podemos ver, ¿no?, el sacramento prometido por todos los siglos. Qué llamado a de repente volver a repensar nuestra, don Gustavo. eso, ¿no? ¿Cómo la tibieza puede entrar en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos en ese tema, ¿no?, pongamos otra vez el dedo en la llaga y digamos, bueno, entonces, ¿cómo sacamos esa tibieza? ¿Y cómo sería bueno pedir a Nuestra Señora gracias para eso, ¿no? Qué bonito. En ese sentido, hermano Gustavo, interesante lo que usted comenta, porque en los evangelios de esta semana nosotros vamos a contemplar el pasaje de cuando las personas van a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, dice la Escritura, se compadeció de ellos, y viene el hecho de la multiplicación de los panes, ¿no? Y nuestro Señor les dice, darle vosotros de comer. Pero tiene esa frase bien bonita, ¿no? Y Jesús se compadeció de ellos. ¿Pero por qué? Porque lo habían también ido a buscar, estaban con Él, y Él quería atender sus necesidades. Y entonces lo que usted decía, ¿no?, para nosotros combatir esa tibieza, para nosotros, como decía el doctor Saúl, poder crecer en la fe y hacer esto, la solución, y ustedes recordarán que Monseñor Juan cuántas veces nos lo dijo, ¿no?, es acercarse a Jesús. ¿Y dónde? En el sagrario. ¿Cuántas veces despidiéndonos de Monseñor Juan o también de su Duplinio, ellos les decían, ¿no?, nos encontramos a los pies del sagrario? Es decir, estamos juntos de rodillas, delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra fortaleza. Entonces, la gran solución es estar cerca de Jesús. ¿Cómo? En la Eucaristía. Y a veces, tal vez en nuestra capilla no haya adoración por alguna razón, pero podemos ir delante del sagrario y pasar ahí largos tiempos, escuchando, mirando, hablando. Pero mientras más cerca estemos nosotros de ese horno ardiente de amor, pues obviamente más fácil nuestro corazón se va a calentar y va a arder en amor. Va a hacer que la fe crezca, va a hacer que nuestras debilidades vayan perdiendo su fuerza, va a hacer que nosotros encontremos el consuelo en la aflicción, porque realmente nuestro Señor Jesucristo está ahí. Es bonito un hecho que se dio ya varios siglos atrás, un hecho real de un chiquitín que, estaba aprendiendo, ¿no?, sobre la Sagrada Eucaristía en su catecismo y todo eso, pero en su inocencia, él va al sagrario un día y toca la puerta, ¿no?, del sagrario, así, pom, pom, pom. Y le dice, Jesús, ¿estás ahí? Y ante la gran sorpresa para ver cómo nuestro Señor atiende, ¿no?, a estos inocentes, nuestro Señor le dice, aquí estoy. Y le responde. Y el niño escucha la voz del propio Jesús delante del sagrario. Pero eso que se puede dar en un milagro, que Dios lo permita, se da en nuestro interior a cada instante en el cual nosotros convivimos con nuestro Señor en la Eucaristía. Y sobre todo cuando nosotros, como usted bien decía, tenemos la oportunidad de poder recibir a nuestro Señor en la Eucaristía hasta 2 veces por día. Que solo un paréntesis en esto, porque es algo que es poco conocido, la Santa Madre Iglesia lo permite, siendo que la primera comunión puede ser por alguna necesidad fuera de la misa, y la segunda sí o sí debe ser dentro de la misa. Pero realmente lo recomendable es que las dos sean dentro de la misa, porque va a ser la preparación ideal para nosotros poder tener este convivio. Pero la solución para que nuestro corazón vuelva a encenderse en el amor a Dios no es huir de Jesús, sino huir hacia Jesús, porque ahí Él va a saber curar nuestras llagas, Él va a saber vendar nuestras heridas y va a saber encender nuestro corazón en ese amor y va a saber irnos alimentando en esa fe, porque como usted bien decía, nuestro Señor fue haciendo la revelación de la Eucaristía de paso en paso. Él fue preparando los corazones, incluso fue preparando a los discípulos, ¿no? Ustedes recordarán que antes de todos estos acontecimientos, nuestro Señor hizo caminar a San Pedro sobre las aguas. Nuestro Señor fue haciendo otros milagros que iban preparando psicológicamente todo el panorama para que los discípulos pudiesen ir teniendo su fe cada vez más encendida para poder así después ir comprendiendo este misterio tan admirable. Igual lo hace nuestro Señor en nuestra vida. Poco a poco va levantando su velo y nos permite conocerlo más, nos permite incluso algunas veces sentirle más en nuestro interior
y eso ayuda a que nuestra fe se fortalezca, eso ayuda a que nuestra caridad se encienda cada vez más y eso ayuda a que nuestra esperanza sea todavía más iluminada y nos da la fortaleza para las luchas que tenemos en la vida y para así poder alcanzar la vida eterna. Ya que estamos en este tema, les propongo que vayamos a un corte y pasamos al segundo segmento, que vamos a estar con el doctor Saúl justamente hablando de Nuestra Señora y cómo Nuestra Señora es María, la mujer eucarística, y cómo eso también es una importantísima fuente para ganar cada vez más devoción al Santísimo Sacramento. Enseguida retornamos, ahora vamos al padre Ignacio Montojo, que tiene unos anuncios para darnos, y enseguida retornamos entonces con María, la Madre Eucarística, la mujer eucarística. Ya volvemos. Querido amigo, usted ya debe haber notado que en la situación actual, en medio de esta pandemia que parece no tener fin, muchas veces una angustia invade su corazón. Delante de todo este panorama, ¿cuál es el único sustentáculo para nosotros? La fe. La fe sobre todo en nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino para salvarnos, que vino para redimirnos por la mediación de su Santísima Madre, la Virgen María. Fe, 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 de la cual tantos hablan, pero la cual muy pocos conocen verdaderamente. El apóstol Santiago, en su epístola, nos dice: la fe sin obras es muerta. Nosotros, reflexionando al respecto de ese pensamiento de la Escritura, podíamos decir: ¿dónde vemos en el mundo actual una fe operativa de verdad? Es en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por la santidad que ha producido en sus miembros a lo largo de 20 siglos de existencia, por todas las obras que ha producido para la humanidad, obras que, a pesar de no ser nada en relación al beneficio sobrenatural que su existencia produce, han cambiado la humanidad por entero. ¿Qué era la humanidad antes de existir la Iglesia Católica y qué fue después? Es la fe actuando por las obras, la fe actuando por la caridad, por el amor al prójimo que se ejercita por amor a Dios. Esa es la fe católica. Y esa es la fe practicada como debe ser y como Dios quiso cuando instituyó su Iglesia. Esa es la fe que nos va a traer una respuesta segura delante de este horizonte oscurecido que vemos en la situación actual. ¿Por qué? Porque si a lo largo de 20 siglos la Santa Iglesia Católica trajo la respuesta para los más intrincados problemas del espíritu humano, ¿cómo no va a hacerlo en esta situación que, por mucho que parezca una situación apocalíptica y casi sin solución, no significa una nueva dificultad para ella, que tantas veces superó las mayores dificultades para llevar a la humanidad al destino que Dios quiso cuando la creó? ¿Cuál es ese destino? Es la unión plena con Él. Es la bienaventuranza eterna. Es la fe que se transforma en visión y el amor que llega a su plenitud. Querido amigo, sea enteramente coherente con su fe católica, profundice en ella y verá que todos los problemas que parece entrañar la situación actual no son sino medios que Dios mandó para que nos unamos más a Él. Pasamos entonces a la segunda parte del programa, que es la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección tratamos temas que se aplican muchísimo a la vida cotidiana y sobre todo a la espiritualidad de nuestros oyentes, a nuestra espiritualidad y también, quién sabe, ¿no?, a prestar atención en las gracias que muchas veces Nuestra Señora, nuestro Señor Jesucristo nos dan, el Espíritu Santo, para que crezcamos
en la vida espiritual en todos los aspectos que se puede. Y hoy qué apropiado para hablar de Nuestra Señora, ya que estamos en este tema, porque se conecta muy bien el comentario que Monseñor John Cla hace sobre el Evangelio esta semana con la figura de Nuestra Señora como mujer eucarística. Entonces, en ese aspecto, doctor Saúl, ¿qué es lo que más nos debe llamar la atención en Nuestra Señora a respecto de la devoción eucarística y cómo ella, no como los protestantes, ¿no?, que dicen que nos separa de nuestro Señor Jesucristo, sino que al contrario, no hace sino unirnos cada vez más y no hace sino acentuar cada vez más la acción eucarística? Bueno, cada vez más nos vamos dando cuenta, y aún tenemos muchas cosas por descubrir, que Nuestra Señora es la solución para todo. Y la solución también para unirnos con Cristo. Esa no es otra, el objetivo de una vida de virtud, es unirse a Cristo, configurarse con Cristo. Pero es que, ¿quién fue la que atrajo a Cristo? Monseñor Juan Cla, en el último libro de él, sobre la Virgen, que es maravilloso, él dice, es que Dios creó la obra perfecta de la creación, que es la Virgen, ¿cierto? Él creó una criatura que lo atrajese, una cosa bonita, porque él como que se movió a salir de su Trinidad Beatísima cuando vio su paraíso, que como dice San Luis María Griñón de Montfort, es ella, ¿no? Y ella ahí se convirtió en la mujer eucarística, porque ella tenía a Cristo vivo en su seno, ¿cierto? Pero en su seno ella también quiere crear otros Cristos, lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Eso es un desarrollo de teología clásica. Y es que la que es madre de la cabeza del cuerpo místico, que es Cristo, tiene que ser madre del resto del cuerpo místico, porque si no sería algo monstruoso. Que una cosa es la madre de la cabeza, otra cosa es la madre del cuerpo. ¿Y quién es el resto del cuerpo místico? Pues somos nosotros, ¿cierto? Entonces, ella como que quiere, Nuestra Señora como que quiere al género humano introducirlo también en su seno, para que ahí surja como hermano de Cristo, ¿no? Para que ahí en su seno místicamente nosotros nos unamos a Cristo eucarístico que ya está en su seno, que estuvo en su seno por 9 meses y que permanece en ella por esa habitación especialísima, singularísima, sin ningún parangón que ella tiene de la Santísima Trinidad. Entonces, otra cosa, indiscutiblemente nosotros tenemos no las mejores disposiciones a la hora de comulgar, no las tenemos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque somos vasijas de barro, para decirlo lo poco. Entonces, una cosa que recomiendan mucho los santos, Monseñor Juan Cla insiste en ello, es que nosotros le pidamos como que a la Virgen recibir a Cristo cuando comulgamos, para que el Cristo nuestro Señor opere todas sus maravillas. ¿Por qué? Porque Él está siendo acogido no solamente por este miserable que está comulgando, sino por un hijo de la Virgen, que le pide a su madre, a su señora, que acoja a su hijo en su seno. Entonces uno ve que la espiritualidad eucarística tiene que estar, para que ella dé su mayor fruto, tiene que estar muy imbuida de una espiritualidad mariana. Oiga, porque es que lo dice San Luis María Griñón de Montfort, si yo qué tengo para ofrecerle a Cristo, yo, pecador, tengo para ofrecerle una manzana, ¿no? Y normalmente una manzana podrida, porque es podrida con mis vicios, pero cuando uno asume esa posición mariana, uno le da la manzana a la Virgen, y es la Virgen que le ofrece esa manzana a Cristo en su bandeja. Entonces el Hijo, el Padre Eterno, Cristo encarnado, Cristo eucarístico, no ve esa manzana, no me ve a mí, sino ve a su madre que la está ofreciendo. Entonces la espiritualidad mariana es un complemento perfecto de la espiritualidad eucarística y como que le permite alcanzar los frutos, ¿no? Entonces, sí, porque es que Nuestra Señora quiere que nosotros en el fondo habitemos en su seno. Ella como que quiere generarnos nuevamente en su seno. Una cosa que es maravillosa. Ella quiere como que repetir en nosotros la operación que ella hizo cuando generó a su Hijo en el tiempo, al Dios encarnado en el tiempo, ¿cierto? Claro, ella no quiere generar nuestro cuerpo como ella sí generó el cuerpo de nuestro Señor, pero quiere generar algo. Ella no solo generó el cuerpo de nuestro Señor, ¿no? Ella hizo otras cosas, pero bueno, eso es tema más de teología. Pero ella quiere. Sí, doctor Saúl, porque justamente en ese tema de teología que usted está levantando también, perdón que interrumpa, pero es que se une también, ¿no?, con el comentario que hemos hecho en clase, porque él nos cita a un teólogo muy famoso, que es el teólogo Jourdain, y él justamente no va a decir esto, dice, puede decirse, y lo voy a leer porque vale mucho la pena, sin temor a equivocarse, puede decirse que fue principalmente para su Santísima y Beatísima Madre, para la que nuestro Señor
instituyó el sacramento de la Eucaristía. Sí, Dios mío, Qué interesante, ¿no es cierto? Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice, ¿no?, que, claro, la Iglesia no es un pensamiento posterior, ¿no? Ni es una manera de organizar socialmente lo que, bueno, ¿no?, lo que es necesario, por así decir, manejar de tal manera que socialmente podemos tener una estructura, ¿no?, y que se llama Iglesia. No, el catecismo nos dice no, la que, iglesia no es una organización administrativa funcional, listo. claro, Y exactamente. algo de eso, pero eso es la menor realidad. Es la menor realidad, claro, se necesita, ¿no?, una organización, pero dice que no. El catecismo nos dice que, en definitiva, ¿qué es la iglesia? Es la extensión de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo y en el espacio. Ujú. ¿Y por qué? Por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo, dice, es la única persona que no utiliza un lenguaje. ¿M? El Dios Padre habla, nuestro Señor Jesucristo habla, el Espíritu Santo habla a través de símbolos, ¿no? Y esos símbolos que forman el lenguaje del Espíritu Santo están en la iglesia y son los sacramentos. Y Nuestra Señora, ¿no?, es justamente aquella depositaria, ¿no?, de los sacramentos, y en el caso de la Sagrada Eucaristía, ¿no?, es justamente en función de ella, quizás, ¿no?, como dice aquí este teólogo, quizás no, es en función de ella que nuestro Señor justamente, ¿no?, instituye la Eucaristía. Y nos dice por qué. Dice, porque así, sin duda, que lo instituyó para la iglesia entera, ¿no? Entonces uno ve la relación entre el Espíritu Santo, la relación entre la Eucaristía, la iglesia, Nuestra Señora. Nuestra Señora es inseparable de todo eso, ¿no? En fin, los hermanos separados, ¿no?, como le llamamos los protestantes, ¿no?, sobre todo en nuestra Sudamérica, ¿no?, Cuando que uno contempla son estas cosas que usted está diciendo, uno dice, Dios mío, están muy separados. ¿Sí? muy separados. Y después, o sea, qué cortedad de horizontes, ¿no? Porque no ver que Nuestra Señora está intrínsecamente relacionada con el Espíritu Santo, que no separa, sino que une, y al mismo tiempo la realidad de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Ella como sagrario, que pasó, ¿no es cierto?, tuvo 9 meses a Nuestro Señor en su seno, y no va a terminar ahí, ¿no?, por supuesto. Entonces, qué interesante es unir la devoción a Nuestra Señora con la devoción eucarística, que es Sí, inseparable y que es... cuando yo dije que es un complemento, no. Esa es una palabra que no es precisa. Ah, Es una necesidad inseparable. La espiritualidad mariana es inseparable de la espiritualidad eucarística. Para que la espiritualidad eucarística sea bien definida, comprendida y de los frutos, necesita la espiritualidad mariana. tal cual. Aquí Monseñor John Class cita, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II, y dice, María es mujer eucarística con toda su vida, ¿no? Y él dice eso en su encíclica, ¿no?, la encíclica que se llama Ecclesia de Eucaristía. Dice, la Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. Entonces, cuando recibimos la comunión, doctor Saúl, ¿qué podríamos hacer para tener presente, ¿no?, la relación que existe fundamentalísima entre este misterio eucarístico y Nuestra Señora? ¿Cómo podemos en ese sentido atar? ¿Cómo podemos en ese sentido tener más presente, ¿no?, esta realidad? Mientras el Señor comentaba lo del teólogo Jordan, yo pensaba, oiga, Eh, claro, lo que el Señor dije, nuestro Señor como que crea la Eucaristía principalmente para ella, pero en función de ella para la iglesia y para todos los cristianos, y para todo el género humano en la medida en que se haga cristiano, ¿no? Entonces yo me acordaba eso, de la mediación universal. Al final de cuentas, todas las gracias, que son la fuerza que Dios nos da para cumplir mandamientos, para llevar adelante esta vida, parten de la gracia capital. Eso es teología. La gracia capital se llama Cristo nuestro Señor. Y Cristo nuestro Señor se gestó en el seno de María Santísima. Entonces también las gracias sacramentales como que se gestan, porque las gracias, todas las gracias, incluyendo las gracias sacramentales, parten de la gracia capital. Entonces como que todas las gracias se gestan dentro del seno de Nuestra Señora, ¿cierto? Jordan dice, para ella fue creada la Eucaristía, pero en ella para todos nosotros. Entonces esto nos tiene que reafirmar en la mediación universal de la Virgen. Ella es la administradora de todas las gracias, incluyendo también las gracias eucarísticas. Entonces, unirnos a ella como esclavos, como siervos, como hijos de ella, en el fondo es abrir el canal para todas las gracias, incluyendo las gracias eucarísticas. O sea, cualquier acceso a Dios, tenemos que hacerlo a través de ella, incluyendo el acceso a Jesús sacramentado, el acceso a Dios hostia, ¿no?
Y eso cómo se une muy bien, ¿no? Con la misa, ¿no? Porque claro, evidentemente, ¿no? La celebración de la Santa Misa es la renovación, ¿no? De la pasión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Monseñor John Cla dice, vivir el memorial de la muerte de Cristo en la Eucaristía implica, dice, recibir constantemente a Nuestra Señora como madre, ¿no? O sea, que si nosotros cuando vamos a la Santa Misa, cuando asistimos a la misa, cuando podemos comulgar y tal, es como que estamos visitando otra vez el Calvario y como que estamos al lado de Nuestra Señora contemplando todo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, aquí él dice también, mire qué lindo esto, explica también que María hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Porque dice que no tan solo en el Calvario, sino a lo largo de toda su existencia, ella fue preparándose día a día para el momento en que viese a nuestro Señor suspendido en la cruz, ¿no? El señor Juan Cla, don Gustavo, llega a emplear una expresión espectacular en el último libro del sobre la Virgen. Él dice que ella sufrió una copasión. Él habla de la copasión. Bueno, yo me acuerdo si esta expresión es exactamente de él, pero de él se desprende esa expresión. En el fondo, Nuestra Señora estuvo tan unida a nuestro Señor, el misterio del Calvario, ¿cierto? Que se puede hablar de una copasión de la Virgen. Ella participó de una manera singularísima, excepcionalísima de esa pasión, porque no era solamente un contemplar lo que estaba ocurriendo con su divino Hijo, sino un sufrir interno de ella, viendo el sufrimiento del Redentor, ¿no? Y Monseñor Juan Cla inclusive hace la vuelta, hace la reversibilidad, decía, y Cristo nuestro Señor, que tenía como descanso a la Virgen en toda su vida, porque él decía, los hombres, Dios mío, ¿cuántos no acceden a mis gracias? ¿Cuántos no son fieles? Pero ahí está ella. También veía en la Virgen el dolor que el sacrificio de él estaba produciendo, y eso al mismo tiempo que lo consolaba, lo condolía, o sea, la unión de Nuestra Señora también en la pasión, que es recordada de manera incruenta o reactualizada de manera incruenta en la Eucaristía, era total, ¿cierto? Entonces, ahora, ella es el canal de todas las gracias. Entonces, si nosotros de una manera explícita, de una manera consciente, nos abrimos a ese canal, las gracias fluyen más. No es que la persona que no tenga una especial devoción a la Virgen no reciba las gracias propias del sacramento. Pero repito lo que dije ahorita, ese es el sentido común después de haber puesto las premisas. Si uno se abre a la forma como la gracia opera, incluyendo la gracia sacramental de la Eucaristía, como la gracia opera, si uno la entiende y se hace consciente y se une más a esa gracia, las gracias fluyen más. No, indudablemente también sería muy, muy craso, ¿no? Decir que estamos con esto separando, ¿no? Porque cuanto más crecemos en devoción a Nuestra Señora, cuanto más pensamos en ella como como usted decía, perdón, como parte de la pasión, digamos, ¿no? Como una, ¿no? Copasión. Entonces, en ese sentido, ¿no? Qué craso sería decir que, claro, ¿no? Que estamos robando la atención de nuestro Señor Jesucristo, que estamos diciendo, ¿no? O sea, es evidente que la salvación ocurre a través de el sacrificio del Calvario por la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que puede ofrecer un sacrificio infinito. Pero qué craso sería y qué de horizontes cortos entonces cortar a Nuestra Señora, que ha sido su madre y está presente en el Calvario, cortarla de todo esto. O sea, es directamente, no haría sentido, inclusive desde el punto de vista lógico, ¿no? Y todo comienza desde la encarnación, ¿cierto? O sea, Dios no quiso que su divino Hijo tomase la carne humana ya adulto, ¿no? Él quiso que tomase la carne humana en el seno de la Virgen, y que estuviera ahí como esclavo durante 9 meses. Y ese mismo Cristo, que era Dios hombre, ya en el seno de la Virgen, era Dios hombre que sería crucificado. Entonces ya la pasión estaba presente en el seno de Nuestra Señora. Y qué interesante eso también que usted, doctor Saúl, comenta, ¿no? Porque podía haber ocurrido. O sea, simplemente el Evangelio podía haber comenzado. Y apareció Jesús, ¿no? Apareció Jesús, comenzó a predicar y... Hombre, sí. Sí, ¿no? Jesús, hombre, Dios, pero hombre, sí. ¿Cuántos profetas hay en el Antiguo Testamento? De repente, o sea, aparecen, ¿no? Aparecen y comienzan, ¿no? Pero que no. Aquí, justamente, quieren narrar los evangelistas el profundo rol de Nuestra Señora, que es también, ¿no? Muy sucinto, muy discreto, pero nos dan a entender después, ¿no? Con 2000 años de teología, podemos después comprender entonces quién es ella, ¿no? Ahora, aquí Monseñor John Cla, vuelvo a leer otra parte que me parece fenomenal y dice, significa asumir al mismo tiempo el compromiso,
de conformarnos con Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. Entonces, quien quiera, ¿no?, tener una devoción eucarística, ¿cómo va a separarse de Nuestra Señora? ¿No? En ese sentido es un Es imposible. lo que Cristo quiere, habitar en nosotros como Él habita en la Virgen, inclusive como Él habitó de manera física durante 9 meses, ¿cierto? Claro. Pero entonces, sí, volviendo a lo que decíamos anteriormente, Cristo crea una criatura que lo atraiga. Cristo vive perfectamente en esa criatura que se llama María. Bueno, para tener una perfecta configuración con Cristo, solo por eso tenemos que invitar a la Virgen, porque ya sabemos qué es lo que a Dios le gusta, cómo es que es el paraíso de Dios. El paraíso de Dios se llama María. Y Él quiere que seamos como María para ser como Él. No, es tal cual. Y aquí viene también lo propio de Juan Pablo II, ¿no?, que también nos dice, María está presente con la Iglesia y como madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Y mire qué interesante esto y qué curioso, ¿no? Y que bueno, esto evidentemente, ¿no?, para ciertos espíritus no muy, pero muy obtusos les causa un escándalo, pero sin embargo es así. Dice, así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía, ¿no? Entonces, qué relación profunda y qué mejor manera de llegar a nuestro Señor Jesucristo, entonces, de prepararnos bien para la comunión, ¿no?, que tener a Nuestra Señora a nuestro lado, ¿no? Esa es realmente una necesidad suprema, me parece, ¿no? Y nuestra audiencia, ciertamente, ¿no?, necesitamos todos crecer en ese aspecto y necesitamos resaltar ese aspecto también. Es claro, porque Eucaristía es un deseo de Cristo habitar en nosotros, ¿no? Hasta físicamente, hasta Hasta materialmente, físicamente. ¿no? Bueno, eso se dio en primera medida, esa habitación material del Verbo en una humanidad se dio en la Virgen también. Entonces, demos conclusión a este segmento del programa y terminemos con las propias palabras que Monseñor utiliza, de esta vez escritas por él, y dice que estas hermosas y profundas consideraciones, tan eucarísticas y marianas, nos ayuden a comprender, a que comprendamos mejor acerca de la sublimidad de ese inmenso don que Dios a la humanidad, así como también del papel de Nuestra Señora en la devoción eucarística de los fieles, sean laicos o sacerdotes, nos da justamente a todos y a cada uno. Entonces, tomemos esa devoción eucarística bien fundamentada en Nuestra Señora, y esto nos conecta con el siguiente segmento del programa, que es, bueno, están habiendo muchas consagraciones a Nuestra Señora. Hay miles de personas que están haciendo la consagración. Y también ciertamente no debe haber pocas personas que se preguntan, bueno, pero ¿y por qué hacer esa consagración? Entonces, vamos ahora a habilitar el siguiente segmento del programa, que estamos con el hermano Pablo, donde nos va a explicar 2 o 3 puntos muy concretos del por qué debemos hacer esa consagración a Nuestra Señora y en el fondo, ¿no? Bueno, ¿qué ganamos, ¿no?, con eso? Bueno, después de lo que acabamos de leer, ciertamente nuestra audiencia estará al punto de decir, uy, pero es quizás ciertamente un poco obvio ya, ¿no? Pero qué tesoro que ganamos con la consagración a Nuestra Señora. Vamos ahora a la sección preguntas y respuestas, las preguntas que muchas veces la gente tiene para hacer, que a veces no llegan a hacer, y entonces queremos preguntarle al hermano Pablo, que está muy, pero muy, ¿cómo se dice?, se ha zambullido, digamos, en todo esto de la consagración a Nuestra Señora que los heraldos están haciendo en el mundo entero. Y quería preguntarle, hermano Pablo, hay gente que piensa, bueno, pero, o sea, ¿por qué hacer la consagración a Nuestra Señora? ¿Nos podría dar 2 o 3 puntos interesantes para que nuestra audiencia, en definitiva, para quien tiene esa dificultad, ¿no?, le ayude a comprender bien la importancia de la consagración a Nuestra Señora? Perfectísimo, hermano Gustavo. Sí, bueno, gracias a Dios son muchos los participantes que van cada vez más adhiriéndose a estos cursos. El último, la plataforma Reconquista, están participando más de 90,000 personas. Pero sí, muchos podrán preguntarse, ¿por qué consagrarse a la Virgen? En la era de la libertad, hacernos esclavos. ¿Qué sentido tiene eso? Así vamos colocando, como siempre, el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, ¿por qué consagrarnos? ¿Por qué hacernos esclavos en la era del igualitarismo, de la libertad, de la libre expresión? Resumamos lo máximo posible en unos puntos.
el gran San Luis María Grignion de Montfort nos va a decir que consagrarnos a Nuestra Señora será el medio más corto, más seguro para nosotros poder llegar hasta nuestro Señor Jesucristo, ya que Dios, que es la perfección, hizo venir por medio de Nuestra Señora al mundo. Y Él nos dice, hagamos nosotros lo mismo, vayamos a Dios por medio de Nuestra Señora. Porque ¿quién entendió mejor a nuestro Señor Jesucristo que la Virgen? ¿Quién amó más a nuestro Señor Jesucristo que la Virgen? ¿Quién supo asemejarse más a Él que Nuestra Señora? Nadie. Nuestra Señora, criatura perfecta. Nuestra Señora, aquella que, como nos va a decir el gran San Luis María, es el paraíso que Dios se creó para sí. No se va a quedar con todos esos tesoros solo para ella, sino que nos pone a nuestra disposición. Y entonces ella, comprendiendo a nuestro Señor como lo comprendió, amando a nuestro Señor como lo amó, ella nos va a alcanzar de Dios las gracias necesarias para nosotros poder recorrer este camino hacia nuestro Señor Jesucristo de la forma más segura y de la forma más corta. Porque tenemos que comprender nosotros que la consagración que el gran San Luis María trajo para la iglesia es a Jesús por las manos de María. Es decir, que el último fin de esa consagración es el propio Dios. Y Nuestra Señora es un medio por el cual nosotros alcanzamos ese fin. Entonces, primera cosa, porque es el medio más seguro y más corto, por el cual tenemos la certeza que vamos caminando por buen camino. Otro punto que es interesante y que el gran San Luis María menciona es que en las almas donde el Divino Espíritu Santo encuentra un gran fervor a Nuestra Señora, Él tiene una mayor capacidad de acción. ¿Por qué? Porque por un designio de Dios, no porque Él lo necesitara, sino porque así lo quiso. El Divino Espíritu Santo quiere, dice San Luis María de una forma metafórica, formar nuevos hijos por medio de María. Es decir, que esas almas que estén encendidas en el amor a Nuestra Señora tienen una capacidad de poder ser más fácilmente inundados por los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Divino Espíritu Santo encuentra ese fervor a su esposa dentro del alma, el Divino Espíritu Santo la ama más, le infunde más sus dones y la va transformando de una mejor manera. Y otra cosa que es muy importante es que el gran San Luis María, a las tantas, él dice, Señor, ¿cuándo estará listo ese ejército de esclavos que serán fieles a vuestra Santísima Madre y que llevados por el Divino Espíritu Santo realizarán las grandes obras? Y él habla de ese ejército de esclavos. ¿Por qué? Porque trae otra gran ventaja. Y es que entregándonos nosotros como esclavos de amor a Jesús por las manos de María, también de alguna forma Nuestra Señora se entrega a nosotros. Y nuestros problemas pasan a ser los problemas de Nuestra Señora. Nuestras alegrías pasan a ser las alegrías de Nuestra Señora. Nuestra vida pasa a ser perteneciente a Nuestra Señora. Y como en una ocasión el doctor Plinio nos diría, Nuestra Señora no se va a preocupar de los problemas que tiene a resolver. Y con eso, nosotros, teniendo ese convivio más cercano, más profundo, más intenso con aquella que es reina de cielos y tierra, nosotros también vamos a poder ir dando no pasos, sino verdaderos saltos en la vida espiritual, agarrados de la mano de Nuestra Señora. Es la mejor decisión que nosotros podemos tomar, consagrarnos a Jesús por las manos de María. Y en lo que se refiere a este proceso de 33 días, donde se va profundizando, donde se van analizando, donde nos vamos sumergiendo en este mar maravilloso llamado María Santísima, conociéndola más, amándola más, nosotros nos vamos a dar cuenta de la grandeza que Dios tuvo al crear a Nuestra Señora y de la bondad que tuvo al dejárnosla como Madre y Señora. Y a esa realeza, a esa bondad, se va a sumar que nosotros por amor le decimos a Nuestra Señora, Madre mía, quiero ser todo tuyo. Y Nuestra Señora nos va a tomar muy en serio esas palabras y va a ser de nosotros los grandes santos que ella quiere que nosotros seamos.
Hermano Pablo, para quien quiera anotarse, vamos a poner aquí abajo el enlace, ¿eh? Así las personas pueden acceder. ¿Alguna otra cosita que le gustaría agregar sobre el curso? ¿Tiene que ser una persona que ya tenga estudios? ¿Tiene que estar preparado? ¿Cuáles son los requisitos para hacer la consagración a Nuestra Señora? Este curso tiene requisitos muy importantes, hermano A ver, Gustavo. No es cualquiera dígame. el que va a entrar en este curso, es un curso de élite. Muy bien, muy bien, muy bien. Solo de élite. Que lo único que se necesitan muchas cosas, pero sobre todo se necesita un punto que es indispensable. Uy, momento, suspenso. A ver. Y es querer crecer como nunca en el amor a Dios. Es querer realmente dar pasos en nuestra vida espiritual. A veces nosotros escuchamos en el marketing, ¿no? Anótate en este curso porque en solo 2 meses o 3 meses serás un experto en no sé qué cosa, ¿no? Nosotros podríamos decir, anótate en este curso porque en poco tiempo sentirás el amor que María Santísima tiene por ti, quedarás extremadamente extasiado y enamorado y cuando te des cuenta, estás amando a Jesús como nunca lo habías hecho. Entonces, buenísimo. El mejor requisito que solo la gente de élite tiene es reconocer que somos seres contingentes, pero que amamos mucho a Jesús, que amamos mucho a Nuestra Señora y colocarnos en sus manos. Y también, ojo, hay muchos que ya han hecho la consagración, pero sirve también para renovarla y poder profundizar. Solo un ejemplo, hay una señora aquí que nos está ayudando hoy en día también en el tema del curso, que ella lleva 30 años de que se consagró a la Virgen y durante muchos años ha dado cursos de consagración a Nuestra Señora. Tiene muchas almas que se han consagrado. Después de 30 años de ir profundizando en este libro, hizo el curso y dijo que nunca nadie le había enseñado lo que ella aprendió. Entonces, pidamos a Nuestra Señora que haya muchas almas que por amor a ella, que por amor a su divino Hijo, quieran ser parte de este ejército de esclavos que, llevados por los dones del Espíritu Santo, conquistan la tierra y hagan que el reino de Dios, por medio de María, venga cuanto antes. Fenomenal, entonces colocamos aquí abajo entonces el link para que se inscriban ya. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.